Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y estamos compartiendo en este día acerca del camino de la fe que nos lleva a una vida profunda en Cristo. ¿Cuál es el camino bíblico para llegar al conocimiento de Dios? Y nuestro texto guía ha sido por excelencia, de una manera muy verdadera y profunda, la segunda carta de Pedro. Es muy hermosa, profunda, verdadera, y tiene como característica que comienza y termina hablándonos del conocimiento del Señor Dios Todopoderoso. Nos pide el apóstol Pablo que si queremos llegar a la meta final y proseguir firme hasta el encuentro con el Señor, y que nos sea dada amplia y generosa entrada al reino de los cielos, es decir, que se abran los brazos del Señor y diga: entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor, cuando cerremos los ojos en la tierra, ya sea en el rapto de la iglesia o en la partida personal de cada uno. Para que se nos dé amplia y generosa entrada, tenemos que haber conocido a Dios. Jeremías capítulo 9 versículo 24 dice: ¿alguien se gloría? ¿Alguien quiere dárselas de algo? Gloríese en conocerme y en entenderme. Y este es un reconocimiento positivo de la verdad, donde sí tiene su tinte emocional, porque ciertamente nos toca las fibras de todo nuestro ser conocer a Dios. Y es la razón por la que estamos aquí, por la que nos llamamos creyentes, por haber conocido a Dios. Si te preguntara cómo estabas vestido y qué estabas haciendo el día que conociste a Dios, y qué día era y qué clima estaba haciendo, todos lo sabemos, porque el día que conocimos a Dios marcó nuestra vida, transformó nuestra vida, y fuimos trasladados de Egipto a nuestra vida que llevamos hoy. Y cuando Cristo nos llamó y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, puso en nosotros un sendero de vida y nos encomendó a la salvación del Señor y nos confió al trabajo salvificador de Cristo. Así que sí, hacemos un reconocimiento que nuestra vida espiritual no es emocional, pero tiene su parte emocional, pero también tiene su parte evolutiva. Es decir, que la voluntad tiene que mediar, porque como dice Apocalipsis capítulo 3, el Señor Jesucristo es un caballero y está a las puertas y golpea, no usurpa, no tumba la puerta, no entra obligatoriamente. Y aunque, como te lo contaba en oración, hemos vivido unos tiempos, en los últimos 3 años tenemos cientos de miles de testimonios de las hermosas personas musulmanas que dicen que Jesús entró por su puerta en la noche y les dijo que Mahoma no era la realidad, que él era el Mesías que estaban esperando. Y ahora Jesús está usando de eso por su magnánima misericordia y por lo que le queda tan poco tiempo a este mundo. Pero también tiene que mediar nuestra voluntad. Y hoy compartimos, si acabas de llegar a la audiencia, el camino bíblico al conocimiento de Dios. Y estamos hablando de 2 partes muy importantes que se expresan en el camino bíblico. La primera es nuestra parte emocional, porque nosotros decimos: yo fui a la iglesia porque sentí. No, yo fui a la iglesia porque fui traído con los lazos de amor del Señor, porque Él me puso el querer como el hacer y utilizó al Espíritu Santo para que con los vientos de su gloria, porque la Biblia dice que Dios hace de sus ministros llamas de fuego y de sus vientos sus mensajeros, y esos vientos mensajeros llegaron hasta nuestra vida y llegaron hasta nuestra casa y nos pusieron el querer como el hacer, y llegamos a los caminos del Señor, y el Señor nos plantó en la casa de Dios para que echáramos raíces. Pero también hubo una parte volitiva, porque dijimos: sí, me voy a quedar, me voy a plantar. Cientos de personas fueron tocados, lloraron, cantaron, pero jamás regresaron. Pero tú y yo estamos aquí, plantados en la roca que es Cristo Jesús, por su infinita misericordia. Pero también, mis amados, tiene una parte de conciencia. La conciencia está en nuestro espíritu, y la conciencia nos faculta
para discernir. La conciencia colocó en nosotros el conocimiento del bien y el mal. Eso es básicamente la conciencia. Nosotros somos seres completos, espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestro espíritu tenemos conciencia, intuición y comunión. Y fue esta conciencia, este despertar de nuestra conciencia el que nos llevó a los caminos del Señor. Pero es la comunión que también está en el espíritu la que nos va a sostener en el camino del Señor. La comunión es la correcta relación con Dios. Y esta correcta relación con Dios es algo que no conocíamos o que no sabíamos, porque antes de ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable, que fue el trabajo que hizo Cristo en la cruz, trasladarnos, y lo que hizo el Señor al llevarnos a sus caminos, nosotros vivíamos en tinieblas y en error, en delitos y pecados, y no nos era por nosotros mismos dada y tomada la decisión. Si el Espíritu de Dios no hubiera intervenido, nosotros no estaríamos aquí hoy. Así que también intervino la conciencia, pero lo que nos sostiene hoy en los caminos del Señor es la comunión, porque por la comunión con Dios, y es lo que nos hace diferentes, siempre lo aclaro, porque las personas me dicen, ¿y los animalitos qué son? Precisamente esa es nuestra diferencia con los animalitos. Nuestra preciosa mascota que amamos tiene cuerpo, lo vemos, y tiene alma. Es la razón por la que nos consiente, porque nos ama, porque casi nos habla, pero no tiene espíritu. Puede comunicarse con nosotros, pero no le fue facultado comunicarse con Dios. Sin embargo, de una manera que nos explicará el Señor en los cielos, los animalitos sienten todo, sienten los temblores antes de que sucedan, sienten también los espíritus demoníacos y el mal, y no por comunión, sino por percepción. Así que nosotros somos diferenciados del resto de la creación del Señor por el Espíritu, porque cuando vinimos a este mundo el Señor sopló espíritu sobre nuestras vidas. Ahora, nosotros los creyentes, voy a ser un poquito más clara, el ser humano es diferenciado del resto de la creación, las planticas, las rocas y los animalitos, los reinos diferentes que están en la naturaleza, por el Espíritu, por el Espíritu. Por eso somos diferenciados de ellos. Pero nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, somos diferenciados de la creación humana, de la hermosa humanidad del Señor, por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros como creyentes vemos que somos hermosa creación de Dios, y a veces las personas se disgustan un poco con nosotros porque le decimos, no eres hijo de Dios, eres hermosa creación de Dios, Dios te creó. Pero San Juan 1:12 dice que a los que le recibieron y creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios? A través de creer en su nombre y de recibirlo. Como recibimos al Señor Jesucristo y le dimos amplia y generosa entrada a nuestro corazón, Él, al quedarse con nosotros, nos retribuyó con un regalo maravilloso que es el Espíritu Santo. Entonces, la creación de la tierra, todos los seres humanos son dulce creación de Dios, pero los creyentes no participamos solamente del espíritu humano, también tenemos el espíritu humano, y en el espíritu humano está la conciencia, la comunión y la intuición, pero nosotros participamos del espíritu divino. ¿Qué es lo que significa eso? Que nos ha sido potenciado el espíritu, porque no vamos por la vida respondiéndole a la vida solo con nuestro espíritu humano, respondemos a la vida con el Espíritu Santo de Dios. Es la razón por la que el libro de Miqueas dice, sonríele a la vida, porque simplemente nuestro Señor Dios Todopoderoso nos dio de su espíritu. Estaba escuchando la canción un día de el pastor, ahora pastor Daddy Yankee, y no he tenido el privilegio de escucharlo como pastor. Su música me ha parecido muy linda, la cristiana. Hay dos canciones que me tocan muchísimo, te lo cuento anecdóticamente. Estaba un día en vigilia
y empezaron a cantar los niños de Centro Cristiano Cúcuta una canción que dice: hice un viaje a mi interior y empecé a preguntar cómo corregir mi hombre interior, y yo empecé a cantar eso, y después, al otro día después de vigilia, dije: ¿quién canta esto? Porque ¿qué es crecer en Cristo? ¿Qué es ir a la vida profunda? Hacer un viaje a mi interior, desprenderme, desaprender todas las cosas que no están, y lo canto mucho. Después también con ellos empecé a cantar Sonríele a la vida, y un día hace muy poco, para la fiesta de la iglesia Emuná, cantamos Sonríele a la vida, y me pongo yo a estudiar las escrituras, y en Nueva Versión Internacional encuentro que el Señor dice: yo estoy en tu vida, puedes sonreírle a la vida. Y yo dije: vea, este pastor es lector de las escrituras, porque en realidad está en la Biblia. Y me encanta que nuestros salmistas maravillosos no solamente le sonrían a la vida, sino que también sean escriturales. Me gusta mucho eso, porque mira que papá dice que él levantará el tabernáculo caído de David, y habla de la adoración. ¿Y cómo se puede dar mejor adoración en Cristo Jesús que a través del conocimiento de la Escritura? ¿Y cómo podemos entrar a la vida profunda en Dios más que a través del conocimiento de la Escritura? Obvio sí, y lo estudiamos un poco ayer. 4 oraciones distintas se hicieron los apóstoles. Bueno, estudiamos las de Pablo en Filemón y Filipenses y en Colosenses. Son 4 oraciones, 2 en Filemón, 1 en Filipenses y 1 en Colosenses, impresionantemente maravillosas, que es pararnos y decirle: Señor, revélame a Cristo, de verdad revélame a Cristo. Hace muchos años, estudiando Gálatas, la primera carta del apóstol Pablo, me encontré con que Pablo le decía a las personas, si no lo sabes, la gran batalla que Pablo tuvo en esta vida es que la gente le decía que él no era apóstol, y a donde iba le sacaban la banderita del apostolado. Y a veces en nuestra humanidad, porque sí, Pablo también tenía humanidad, le daba una rabia y empezaba a defender su apostolado. Y entonces en Gálatas, defendiendo su apostolado y diciendo que él no es diferente a Pedro y que él no es diferente a Pablo. Y nota que en Segunda de Pedro, que es nuestra carta guía de esta semana, hermosos 3 capítulos maravillosos, Pedro dice: mi hermanito hermoso Pablo, tan bonito. O sea que ellos tenían no reservas en su corazón, sino se vieron como apóstoles. Pero como Hechos de los Apóstoles, de la propia palabra de Pablo en el capítulo de Pedro en el capítulo 1, en el discurso de Pedro, Pedro le dice a los apóstoles: es necesario que volvamos a ser los 12, porque es el número de gobierno y es el número de autoridad. Y ya había empezado Dios a revelarle que los 24 ancianos, que las cosas. Y entonces él dice: escojamos a uno. Hoy se hace necesario que escojamos a uno. Y entonces él dice, con amor, con gozo, con alegría, que la bendición más especial de escoger a uno es que alguien haya estado con el Señor desde el primer día hasta su ascensión. El primer día lo consideraron el bautismo de Juan, y el último día se consideró la ascensión de Jesucristo. ¿Cuál era la batalla del apóstol Pablo? Que él no estuvo, que él entró al ministerio en el año siguiente a la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que diríamos nosotros el año 34, pero no es el año 34, no voy a ocuparme de eso hoy, pero lo diríamos así: si el Señor hubiera ascendido en el año 33, porque tenía 33 años, aunque él no nació en el año 0, sería en el año 34 que aparece el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué le decía la gente a Pablo? Tú no eres de los 12. Y Pablo tenía que defenderse. Pero ¿cuál es mi punto central en este momento? Que Pablo se defiende diciendo: ¿qué culpita tengo yo de que a papá le haya placido aparecérseme? ¿Por qué me la aplican por eso? Es lo que está diciendo: no me molesten. Yo no tengo la culpa que a papá le haya parecido revelarme a Cristo. Quiero que lo veas, es Gálatas 1. Y me toca muchísimo el corazón, toda mi vida me ha tocado, porque Pablo les dice: yo ni quería. Todos los pastores decimos lo mismo: yo ni quería, yo no me puse aquí, yo no me escogí a mí. Yo, si en realidad me hubieran dado otra oportunidad, yo hubiera querido otra cosa. Y es el capítulo 1 de Gálatas, que está allí en pantalla. En el verso 15 dice: pero cuanto le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi mamá y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí
para que yo le predicase entre los gentiles, no con sentencia seguida con sangre y carne. Entonces él dice, mire, primero Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y Él me puso como un servidor de Dios desde el vientre de mi mamá. Él se siente Jeremías. Pero a Él le plació revelarme a su Hijo. Yo no se lo pedí. Yo ni siquiera creía en el Mesías. Yo era un hombre judío, practicante, que judaizaba, que creía solamente que la única verdad estaba en el judaísmo, pero Él se me apareció y Él quiso revelarme a su Hijo. Entonces, ¿qué es lo importante de la vida profunda en Cristo? Una revelación del Hijo. Yo soy muy grande seguidora de un programa que se llama Es Sobrenatural y me gusta mucho porque nos deja un ánimo pronto en el espíritu. Y el pastor Sir Rose, que estuvo trabajando con Kathryn Kuhlman en su debido momento y que conoce al Señor hace más de 50 años, ha estado entrevistando a muchos musulmanes cuyo testimonio es impresionante. Cuando nuestros hermanos misioneros fueron a China y fueron al mundo musulmán, mire, han encontrado no uno ni mil, millones de testimonios de personas que dicen: Cristo vino anoche y me dijo que no era Mahoma. Cristo vino anoche y me dijo que no era Mao Zedong. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cristo vino ayer y me dijo que no era el judaísmo. De hecho, es tan grande y tan casi traumático en la mente del apóstol y en la mente del escritor a Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, que narra la conversión de Pedro 3 veces. Mira, cuando la Biblia dice algo 3 veces, sabemos que era súper difícil escribir, que se necesitaba ampliar lo más grande posible el conocimiento de Cristo, que las personas escribían de una manera en piedra muy dificultosa, en papiros, la cosa era ultra difícil. ¿Para qué iban a escribir 3 veces lo mismo? Si ya se había narrado en el capítulo 8 de Hechos una vez, ¿por qué darnos ese testimonio 3 veces? Bueno, yo creo que Lucas entendió que las personas no le creían a Pablo que él era apóstol. Y él quería que nos quedara súper marcado en la mente: Dios se le apareció en la persona de Jesucristo. Pero no solamente una vez, porque cuando el naufragio en el capítulo 27 dijo: ha estado anoche conmigo mi Cristo, de quien soy, a quien le sirvo. Esa palabra la amo muchísimo. A quien le pertenezco y a quien le sirvo. Y me ha dicho que se va a perder todo, pero no las vidas, ¿cierto? Ahora nos ha dicho por qué. Y no voy a omitir ese detalle porque en esta última semana ha sido recurrente. Y papá le ha dicho a mi esposo: ojo, no pongas por encima de mi palabra ninguna otra palabra. Porque también Pablo nos cuenta por qué el naufragio. Porque tan pronto Jesús vino en persona en la noche a hablar con Pablo, Pablo le contó a Julio, que era el principal que mandaba en el barco, que era el que lo iba a llevar a Roma. Y Julio le dijo: ay, señor, yo sé que usted sabe mucho y que usted es docto en su ley. Yo creo que Julio ya se estaba convirtiendo, pero yo no creo que usted sepa de navegación. Y entonces le preguntó al capitán del barco: ¿usted qué cree? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y él le dijo: no, tranquilo, la tormenta no va a venir. Y Pablo le dijo: se lo advierto, quien me lo dijo fue Jesucristo. Y me dijo que terrible va a ser la tormenta, terrible van a ser los vientos y que del barco no va a quedar nada. Pero Julio, y es lo que no debemos hacer, le dio más poder a las palabras de él porque creyó que él sabía de lo que estaba hablando y no le dio poder a la revelación. Y es muy importante porque a veces nosotros decimos y nos pasa, y mira que cabe mucho en el médico, porque decimos: no, pero es que él estudió, pero el que él sabe mucho, pero no está por encima de Jesucristo. No está por encima de Jesucristo. A mí me dijo una doctora muy linda, mi doctora, una niña llamada Angélica Viviana Fletcher, me dijo: ¿quién te dijo con respecto a un procedimiento que se dieron las cosas y yo no lo hice? Y me dijo: la verdad, no lo necesitabas, pero a nosotros nos toca cumplir procedimientos porque se trata de salvar vidas, no es por maldad, es porque quieren hacer más por ti. Sin embargo, me dijo: yo me alegro porque a futuro esas cosas perjudican. Y yo la miraba y le decía: qué bueno escuchar a Dios, ella es genial, es brillante, es un ser humano maravilloso y tú no olvidas a las personas que Dios usa para salvarte la vida, pero por encima de esa palabra está Dios. Y papá volvió y me dijo las semanas anteriores 2 veces. Mi esposo me dijo después de su devocional de madrugada: mira otra vez esta palabra, que jamás se ponga
la palabra del hombre, por más que sepa, por muy mucho que sepa, por encima de la del Señor. Entonces, cuando pienso en eso, es en lo que estamos ahondando en este día. ¿Quién va a venir a enseñarnos quién es Dios? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Dios nos lo va a revelar a su Santo Espíritu. En la casa de Dios lo cantamos, una canción que compuso un pastor también muy bonito, que dice: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Y es muy bella y es verdad. La revelación va a venir por medio del Espíritu Santo. Porque, amados, seamos muy sinceros, hasta no profundizar en el conocimiento del Señor, nosotros no vamos a madurar espiritualmente. Y soy clara, nuestra meta final no es la madurez espiritual, porque todos la vamos a alcanzar y todos la hemos tenido en un momento de nuestra vida. Y voy a ser muy dura, aún personas que hoy están fuera del evangelio un día fueron maduras, pero se descuidaron, porque la madurez espiritual no es nuestra meta final. Nuestra meta final es, hoy estoy recantante, nuestra meta final es como lo canta Oscar Medina: prosigue firme hasta la meta final, como lo dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11, que se nos conceda amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Podemos ser remaduros y si no nos dan permiso de entrar al cielo, no nos sirve. Nuestra meta final es entrar al reino de los cielos, que se nos conceda amplia y generosa entrada. Una de las cosas, el tema central de segunda de Pedro es que el conocimiento de Dios profundo nos va a dar grandes regalos. Ayer estudiamos 2, la gracia y la paz multiplicada. El domingo estudiamos 1, una preciosísima fe. Entonces el Señor dice: lo primero que vas a recibir, si tú realmente te profundizas en Dios, es una fe preciosa. Lo segundo que vas a recibir es grandiosas y preciosas promesas que te van a sostener en todo momento. Eso está en el capítulo 1, en el verso 3 y 4. Después nos da: vas a recibir el poder de ejercer la escalera de la virtud. Todavía no hemos entrado a ella. Yo amo la escalera de la virtud. Y está en el capítulo 1 de segunda de Pedro, versos 5, 6 y 7. Y esa escalera de la virtud nos dice que si realmente el conocimiento de Dios está entrando a nuestro corazón, hay muchas cosas que en nuestra vida van a empezar a manifestarse. La preciosa fe, la seguridad en las promesas, la gracia y la paz multiplicadas, la gracia santificante y la paz tranquilizante. Creo que con eso tendríamos. Pero están escondidas, dice la segunda carta de Pedro, en el conocimiento de Dios. Es decir, que el río por donde llegan todas las promesas de Dios a nuestra vida es el conocimiento de Dios. El bus, el barco, el tren por donde llegan todos los regalos de Dios a nuestra vida es el conocimiento de Dios. Por eso Oseas 4 dice en el verso 6: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, pero mi pueblo que ahonda en el conocimiento de Dios va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Dios? Escuchar con fe, disponernos, dejar que el Señor venga a nuestra vida, porque escuchar con fe no es una aceptación mental, no es sí, usted tiene razón, sino una aceptación espiritual. ¿Te ha pasado la aceptación mental? Que tú sí, pero no cambia nada, que cogiste y estabas viendo ese mensajito y hay que tomar este batido, pero nunca lo has preparado. Hay que hacer ese ejercicio y anotaste hasta la fórmula, pero nunca lo has preparado. Yo soy cuidadosa de tomar apuntes, pero también soy cuidadosa de leerlos. También soy cuidadosa de decir qué fue lo que me dijo el Señor. Y es la razón por la que puedo decirle a mi esposo: ay, sí, el Señor en la semana tal del mes tal nos dijo eso en Hechos 27. Y llevamos, y cuando se repite la palabra podemos decir: ah, pero papá no lo ha dicho 2 veces, pero el Señor ya vino 3 veces y nos advirtió. Cuando yo empiezo a leer segunda de Pedro y empiezo a leerla 1, 2, 3, 4, empiezo a leerla y uno de los comentaristas dice, y manejo muchísimos comentarios de la Biblia, pero hay uno muy completo que maneja casi todos los escritores bíblicos desde Lutero y más atrasito y más adelantico. Y uno de los escritores, no recuerdo si Jonathan Edwards o otro de los escritores antiguos de hace más de 200 años, dijo: me determiné para conocer a Dios leer segunda de Pedro. Un día la leí 12 veces y cuando llegué a la 12ª vez empecé a llorar
reconociendo que todo el tiempo que llevaba en el Señor, yo no le había puesto la suficiente atención a conocer a Dios. Y es lo que pasa con la palabra, porque tú no sabes cuánto te va a dar la palabra hasta que lágrimas bajan por tus mejillas y tú dijiste: Dios me dijo que Él me va a sanar, Dios me dijo que Él me va a dar la vida. Cuando yo tuve enfrentar una prueba de salud, papá me dijo por mi esposo: tienes que leer Esther. Bueno, yo lo leí una vez en cada versión. En ese momento tenía 4 en cada versión. Hoy todavía, cuando estudiamos Esther, mi esposo me dice: el libro que Dios usó para darte la vida. Pero así fue. En la primera lectura yo no entendí mucho, ya en las diferentes lecturas, pero cuando llego a aquella parte en que el rey Asuero le dice a Esther: pídeme, hasta la mitad de tu reino te daré. Y entonces yo voy a estudiar y le dice Esther que si he hallado gracia en tus ojos, concédeme la vida. Los ojos me fueron abiertos y yo supe ese día que la vida la da el rey. Y me fue claro a mi corazón, ese día dije: no moriré, todavía no, porque la vida la da el rey. Pero hay que escuchar, y hay que escuchar la palabra de Dios con fe. ¿Qué dice Gálatas 1:15? Para que lo miremos, pero léalo con mucho cuidado. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Hermano, cuando le agrade a Dios, cuando Dios vea que tú estás listo para que Él te revele a su Hijo, Él te lo va a revelar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Colosenses nos dice qué hacer. Colosenses nos dice qué tenemos que hacer, porque es necesario que podamos tener esa maravillosa revelación del Hijo. Y Colosenses nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y es verdad, iglesia. Y dice en Colosenses capítulo 1, busquémoslos. Colosenses está después de Filipenses, es la cuarta de las cartas. Es una carta cristológica. Tengo a varias personas en la iglesia estudiando Colosenses. Pero si quieres profundizar en el conocimiento de Dios, vamos a tener que ir un poquitico a Segunda de Pedro. Y dice así, es Colosenses 1, versículo 10, allí está en pantalla. ¿Cómo podemos profundizar en el conocimiento en Dios? ¿Cómo podemos ver las consecuencias del conocimiento espiritual? Dice: para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 4 cosas dice, ¿cierto? Anda, agrádale, lleva fruto y crece, ¿cierto? Entonces, ¿cómo andes? Dice: como es digno. Como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. Y agradándole en todo es que yo quiera hacerlo, que no sea una obligación, que no sea una carga, que me sienta feliz de congregarme, que me sienta feliz de orar, que me sienta feliz de ayunar, que vaya para la casa de Dios como caminando sobre huevos, con mucha alegría, con amor, con gozo. A eso es agradándole en todo. Pero también dice: llevando fruto, siendo fértil, siempre. Mira que el texto dice: llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿Creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Esas 4 cosas son consecuencia de la vida en Cristo. Andamos como es digno, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo. De esto depende mi vida espiritual, y de esto depende mi revelación de Cristo. Si yo ando es como digno de Él, Él se me va a revelar. Si yo camino con Él, Él se me va a revelar a cualquier momento. Y bueno, tú dices: ¿qué es esta revelación? De esta manera, caminando como es la forma correcta ante el Señor, deseando agradarle en todo y siendo fértiles, produciendo frutos buenos en toda su obra, creciendo de una manera
en un conocimiento íntimo de Dios. Cuando hablamos de conocimiento de Dios decimos, no es lo mismo decir yo lo conozco porque sé cómo se llama. Conocerlo es yo sé todo de Él, yo tengo una amistad íntima con Él, yo a Dios le cuento todo, yo camino con Dios, yo hago el desayuno con Dios, yo hago el almuerzo con Dios, yo voy a trabajar con Dios. Él es todo en mí. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces, cuando la vida espiritual responde a ese Dios es todo en mí, nada va a poder suplantar a Dios en mi corazón. Porque lo que ha venido pasando, que nos impide cumplir el gran mandamiento, porque el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, es que hemos suplantado a Dios en nuestro corazón. Entonces ha sido Dios y nuestros hijos, Dios y nuestro esposo, Dios y nuestro trabajo, Dios y nuestro estudio. Y ojo, no nos está pidiendo Dios que no estudiemos, que no trabajemos, sino que las prioridades sean claras. ¿Qué es mi primero? Nosotros le decía a mi esposo, a unos hijos que se van a casar, no, yo no les estoy pidiendo que no tengan sueños. Quieren su casa, quieren su auto, quieren una boda muy linda. Todo es maravilloso, pero tengan claro que la prioridad es Dios. Y que nuestro gran propósito es que Dios vaya delante de nosotros. Y es lindo ver a las personas que se quieren casar. Yo creo que es de las cosas más hermosas que vemos, porque hay una meta clara y hay un deseo de agradar a Dios, de hacer las cosas bien. Y uno desea que todo les salga muy bien. Pero esta declaración que nosotros hacemos, yo quiero andar como el Señor, agradarle en todo, llevar fruto y crecer. Este es el camino de la vida profunda en Dios. Comienzo a andar con Él y comienzo a sentirme bien y a identificarme con ser digno hijo de Dios. Comienzo a querer agradarle en todo. Es algo que viene y yo digo, bueno, esto que estoy pensando agradar a Dios, esto que estoy haciendo agradar a Dios. Y entre más viene el Espíritu a reargüir el corazón y no, eso no le agrada a Dios. Que hables así no le agrada a Dios, que pienses así no le agrada a Dios. De hecho creo, mi amada y preciosa iglesia, que ha sido casi la norma de los últimos tiempos. Bueno, papá dice se levantarán burladores, amadores de sí mismos, más que de Dios y muchas cosas. Pero ha sido la norma de los últimos tiempos que ya no nos damos cuenta si estamos o no agradando a Dios, porque nos estamos agradando a nosotros mismos. Y gobierna el yo quiero, el yo siento, el a mí me parece. Y no estamos como nuestros creyentes bíblicos de yo quiero hacer la voluntad de Dios. El propio Señor Jesucristo dijo, yo quiero hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Y la oración que nos dio de guía nos pidió que quisiéramos hacer su voluntad. Entonces, cuando pensamos en ello, lo que se nos está pidiendo es profundizar en Dios. El que nos hizo aptos para andar con Él, el que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, el que nos puso en el camino del Señor Jesucristo, quiere que avancemos y vayamos más profundo en el conocimiento de Dios. Crecer es madurar y nuestra meta es llegar al reino de los cielos. Así que, mis amados, el Señor Dios Todopoderoso nos ha hecho una propuesta como iglesia, que expresemos gratitud a Dios, que nos pongamos ante su camino con alegría, que podamos decir, Señor Dios Todopoderoso, tú vives y reinas y tú has de venir. Y yo quiero agradarte en todo. Así que, amados, me despido de cada persona que está en su hogar diciéndote, podemos crecer, podemos madurar, podemos ir adelante e ir cada vez más a las profundidades en Cristo Jesús. Pero nuestra meta final es recibir amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Así que queremos conocerle cada día más aún. Y como dice nuestro adorador, entrar en su presencia y adorar. Pero como dijo el apóstol Pablo a los Colosenses, lo que queremos verdaderamente es ser hallados en Él. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.